El tema que hoy vamos a tratar con la ayuda de Dios, de explicar, se llama, le puse por título, el carácter que Dios busca. The character that God seeks. Primero que todo quiero definir qué es carácter. First of all, I want to define what character means. Carácter es un conjunto Character is a conjunction de rasgos o cualidades que indican of qualities la naturaleza de una cosa o una persona. that speaks about someone or something's nature. Carácter es también Character is also o incluye el pensar the way you think y actuar de una persona and the way they act, o colectividad or both, o grupo, or a group, y por lo que se distingue de las demás. and why is distinguished from others. Entonces, carácter Therefore, character es la naturaleza de una cosa o de una persona. is the nature of something or someone. Carácter es el pensar y el actuar Character is the way someone thinks and de una acts, persona o de un grupo. a person or of a group of people. Esa es la definición. This is a definition. Ahora voy a dar unos sinónimos. Carácter es Character is una manera de ser, a way of being. o manera de ser, mejor dicho. Carácter es voluntad. Character is the will. Carácter es su personalidad, Character is your personality firmeza y tipo. and the type of person you are. ¿Por qué estoy tratando de Why am I definir trying esto? Porque es importante que entendamos lo que es el carácter. to give you a definition of character? Because it's important for ¿Ya you lo to entendió? understand. Do you ¿Ya sabe qué es understand? carácter? Carácter es lo que uno Character is piensa what we think y lo que hacemos. and the things we do. Eso es carácter. That is character. Una persona es definida por lo que hace, Is defined by how they act, y cuando actúa, and when they act, usted puede distinguir you can distinguish su carácter their character y cómo actúa, and the way they act. ¿verdad? Dios quiere que seamos como Él es. God wants us to be like Him. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 Romans que todos 3:23. fuimos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios God's glory es la naturaleza de lo que Él es. is the nature of who He Esa es la is. gloria. That is His glory. No hay nadie como Él. There's no one like Him. No hay nadie como Dios. There's no Él one es like único. God. He's unique. Es incomparable. Can't compare ¿Verdad Him que to sí? no one else. Sin embargo, la Escritura dice que todos pecamos. Nevertheless, the Word tells us that we Y all nuestro sin, carácter, and our character, nuestra manera de pensar, our way of thinking, de actuar, of acting, fue afectado. was affected by ¿Verdad que this. sí? Así fue. This is how it Dice la was. Escritura que The Scripture tells us cuando Adán peca lo echan del huerto that when Adam sins, he's cast out of the, y ya fue afectado. and he was affected. Fue afectado. ¿Dios lo perdonó? God forgave him. Sí, diga, sí, Dios lo perdonó. Yes, he was forgiven. Pero de que fue afectado, But he was affected fue afectado por la maldad. by evil. Yes, he was. Dice, todo ser humano sin recibir a Cristo All human beings without receiving Jesus tiene el carácter heredado have the character de sus inherit padres. from their parents. El ser humano que ignora esto, The human being that ignores these things, el carácter que tiene, the character they have, aunque él diga, although they might así say, me hizo Dios, this is how God created me, ese no es el carácter that is not the character que Dios tiene para esa persona. that God has for that person. ¿Sí me está siguiendo? Are you understanding this? Aunque la persona se puede aferrar y decir, es que yo así soy. Even if the person says, well, I'm Mi like papá this, fue así, mi abuelo fue así. my father, my grandpa, Eso se llama This way. carácter that is the character heredado. that was ¿Verdad que sí? inherited, Es right? naturaleza It's the nature, caída. fallen nature. El carácter que tiene no es el que ese no es el que Dios busca. The character they have, En that's not the nosotros. one that God seeks in us. En estos tiempos dice la Escritura que la maldad, At these times, usted sabe, ha aumentado y va a aumentar. is growing. ¿En quiénes? ¿En quiénes va a aumentar la maldad? In who is evilness going to increase? En los que rechazan el plan de Dios, In those who reject the plan of el God, plan de salvación de Dios, the plan of salvation. y por consecuencia su carácter es, Therefore, their character is, de por sí, they already está mal, are incorrect,
Y sin Jesucristo, And without Jesus, ¿cómo termina? how do they end up? Destruido. ¿Verdad que sí? Destroyed, right? Destruido, alejado de Dios. Destroyed, away from Completamente God. alejado. Completely far Ahora away quiero from hacer God. Now I want to make un paréntesis para a parenthesis poner las personas que no tienen a Jesucristo. to put here the people that don't have Jesus. Esa es una categoría. That is one category. Las personas The people que han nacido en un hogar cristiano, born in a Christian household pero que no han recibido a Jesús. but have not yet received Esa es Christ. otra categoría. That is another category. Los que hemos recibido a Jesús, Us that have received Jesus, esa es otra categoría. that's another category. Son tres categorías. ¿Sí lo puede ver? Three categories. Can you see ¿Verdad? them? Right. Ok. Entonces está el que no ha aceptado a Jesús So here's the one that hasn't accepted y Jesus tiene su naturaleza and has its nature, vieja, pecaminosa, old, sinful. a flor de piel. Así se conducen las personas esas. This is how they conduct themselves. ¿Verdad? Y luego está el que aceptó a Jesús. Then there's the one that has accepted Jesus. ¿Cuántos han aceptado a Jesús How como many su here Señor y have Salvador? accepted Jesus as their Savior? ¿Ok? Okay. Y luego están los hijos o hijas que nacen And then here's the children that en un were hogar born cristiano, in a Christian household, pero no han tenido, but no sé si no han tenido la oportunidad, sí, no han nacido de nuevo, they have not been reborn. no han nacido de nuevo. They have not been born Han again. escuchado todo esto por años. They have heard all these Por things for muchos many años. years, many years. Me recuerdo en una ocasión de una persona que I remember a person, el pastor le dijo a esta persona, the pastor told this person, dijo, hermano, necesitas a Jesús. brother, you need Jesus. Él era la segunda categoría. He was in the second category, Era una persona que había nacido en un hogar cristiano. and he was a person that had been born in a Christian household. Pero ¿quién es el que convence But who is the al one ser that humano de error? convinces y humans de from the pecado? error and sin? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Él lo había escuchado He had Estoy heard about seguro. it, I'm sure. y le contestó al pastor, le And dijo, he replied to the pastor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Si What do todo I lo que have to hago, repent lo hago, yo no hago nada, cosas malas. I don't do bad things. Esa es la segunda categoría. That is the second category. Puede tener la palabra, They can have the word, puede tener la palabra, they can have the word, pero lo más seguro es de que la naturaleza vieja but their own nature, tenía problemas con ello. he had problems with ¿Y that. cómo lidiar con ello? And how to deal with this? ¿Cómo lidiar con ello sin... How do you deal with it? La palabra me lleva a The word takes me Nicodemo. to Nicodemus. Nicodemo conocía las escrituras. He knew the scripture. Él era un maestro He was a teacher de la palabra de Dios. of the word of God. Sin embargo, había un detalle. Nevertheless, there was an issue. Tenía palabra, ¿verdad que tenía palabra? He had word. He, Conocía las did. escrituras, He knew the scripture, pero se But- conducía but he conducted con himself naturaleza vieja. by the old nature. No había nacido de nuevo. He had not been Jesús le reborn. dijo, es necesario que Jesus said, nazcas it is necessary to de nuevo, ¿verdad? to be born again. Si me acompañan, por favor, Please come with me al libro de San Juan. to John. O lo voy a leer aquí rápido yo, para aprovechar el tiempo. San Juan 1. John 1. Quiero recordarle lo que ya sabe, I want to remind you what you o lo already que ya know, sabemos. or we already know. En San Juan 1, capítulo 1, versículo 11 al 13. 1 verse 11 to 13. Aquí dice, vino Jesús a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 13 dice, 13. ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Sí lo puede ver? Can you see Ahora lo voy a this? leer como usted lo tiene allí. En el 11, 11. a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recibirlo, ¿verdad? Eso So we have ya to lo receive them, sabemos. and we know this. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve?
Allí, Here, bueno, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces allí la naturaleza here the nature, vieja old nature, va a ser neutralizada, is going to be neutralized, crucificada, dice la Escritura. crucified, Y recibimos la naturaleza de quién? and we receive Divina. the divine nature. Divina. Ahora vamos a 1 de Pedro 1, por favor. 1 Peter 1. Dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Lo voy a Verse leer 3. en otra traducción. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pausa ahí. Bueno, no. Voy a seguir leyendo, perdón. Es por su gran misericordia que hemos, ¿qué dice? Nacido de nuevo. Porque Dios Padre, levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Ven? Ahí dice Here it tells us que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, that the Father of our Jesus Christ, por su gran misericordia, through His mercy, nos ha hecho renacer. has made us be born again. Tenemos un carácter nuevo, una naturaleza We nueva. have a new character and Yo me nature. preguntaba esto, I ask myself this: si hemos nacido de nuevo, if we have been born ahí again, dice, here it tells us en el 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios. that all the praise belongs to God. La nueva naturaleza The new nature, tiene una característica, un Has a ingrediente, un characteristic. rasgo que decía allí. An El ingredient. carácter dice es un conjunto de rasgos. the character is a conjunction. Tiene que querer alabar a Dios. You must want to Tenemos que praise querer God. alabar a Dios. La naturaleza nueva The new nature tiene que querer alabar a Dios. must want to praise God. La caída no. The fallen one doesn't. No. Ahora vamos por favor ahí mismo, pero en el versículo 13. Verse 13. Dice, llamados a una vida santa, el encabezado. Dice, así que eso es para la naturaleza nueva, This is for the new nature, el nuevo carácter. the new character. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahí dice que pongamos que la mente, ¿verdad? Here it tells us to put our mind. Solamente si usted ha renacido, Only if you have been born usted puede again, poner su mente. you're able to put your mind. Si está vivificado su espíritu. If your spirit is vivified, La naturaleza nueva está the new nature expectante. is Ahí dice expecting. que está expectante. It tells us here. Ahora vamos a 2 de Pedro, por favor. Now let's ¿sí? go to 2 Peter. Segundo de Pedro 1, 1, desde el versículo 3. Dice, verse 3. esto es lo que busca Dios que This is suceda con la nueva God is naturaleza, con el expecting to carácter. Dice, happen with a new en el 3 character. dice, mediante su 3. divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen, de la naturaleza divina. Es un despertar. Es un despertar. Dios viene. El Padre nos revela a Jesucristo por su The Espíritu. Father reveals Jesus through His Spirit. Es lo que dice en el 3, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida
de rectitud, de santidad. a godly life. ¿Eso usted lo cree? Do you believe this? ¿Usted lo cree? Do you believe this? Eso tiene que estar en nosotros vivo, This has to be vivo, inside of vivo, us, living, creyendo believing it, que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, that Jesus Christ is que nuestra sufficient, naturaleza ya está that our nature is despierta. awakened. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen, esa es la parte que quiere llegar, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En Romanos dice, In Romans it haced tells us, morir por el Espíritu, ¿verdad? died in the spirit, La corrupción, the corruption, el cuerpo de pecado, la The body of naturaleza sin. caída, el carácter. the fallen Viejo. nature, the old character. Dice, el 5 dice, en Five. vista, lo voy a leer en esta versión porque creo que lo explica de otra manera. Verse 5. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? ¿Qué significa? What does it mean? Eso quiere decir, This depúrate, means depurémonos. Lo voy a volver a leer, dice, en vista de todo esto, Five. esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando lo que crees, tu fe, con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Cómo se puede hacer eso? Con la how can we palabra. do this? With the word. Necesitamos la palabra. We need the word. Necesitamos la palabra. We need the word. Dice, la excelencia moral con conocimiento, ¿ve? Es lo que le estoy diciendo, con conocimiento. With knowledge. ¿Cómo se va a fortalecer esa naturaleza divina nueva que How can you tenemos? strengthen Con the conocimiento. divine nature with knowledge? Tiene que haber conocimiento. There has to be knowledge. Y después del conocimiento dice con control Six. propio. El control propio con Self-control. perseverancia. With Y la endurance. perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con Seven. amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, 8. más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, dice aquí, Nine. pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, dice que se quedan cortos de vista. ¿Qué significa eso? What does this mean? Shortening. ¿Significa que Jesús te perdonó? Sí, Jesús nos Meaning that Jesus perdonó. has forgiven us? Yes, He has. Pero el desarrollo está parado porque But the development has stopped la corrupción está because the corruption ganando. is winning. Está ganando. It's winning ¿Por qué? Porque se le tiene que Why? se le tiene que añadir because you have to a la excelencia moral conocimiento. to a more excellent que haber knowledge. conocimiento. There has to be knowledge Tiene que haber conocimiento, There tiene que has haber to be crecimiento, knowledge tiene que and haber growth. desarrollo, and development. tiene que haber There perseverancia. has to be perseverance. Dice que los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Y dice, y se les olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Dice, así que amados hermanos, esforcémonos por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso hay que estudiarlo despacio This has to be studied y hay que ver qué es lo que está diciendo Dios. Yo and we have to see what God solamente is lo telling puse us. para I put this por lo que here quiero pasar a estudiar because I want to study y para que no nos quedemos así como and for us not to be like confusos. Eso es lo que Dios confused. quiere para nosotros. This is what God wants Si for usted lo us. está haciendo, If you gloria a do Dios. ¿Le it, puede dar un aplauso glory al to Señor? God.
Diga, Señor, gracias. Say, God, thank Gracias. you. Thank you. Gracias, porque yo creo que lo estamos haciendo. Because I believe that we are Yo creo doing que it. se está trabajando en I ello, think se that está, we're se está working in poniendo this. empeño. And we're working in it. Tal vez no estamos Maybe we're not como quisiéramos as we estar, want to be, pero estamos trabajando. but we're ¿Verdad que sí? working on it, right? Ahora, acompáñenme, por favor, Please come with me a 2 de Timoteo, to 2 Timothy capítulo 3. chapter 3. Aquí vamos a hablar del carácter de los hombres y las mujeres, porque We're going de to los speak hombres, about the ¿verdad? character Pero of men se and entiende women, que también son las mujeres. both Dice men and carácter de women. los hombres The character of man en los últimos días. in the last days. Dice el carácter que tendrán los que rechazan el plan de salvación de Dios. Dios envió a su Hijo para qué? God sent His Son for Para what? salvarnos, To save us. ¿verdad? Y la manera como funciona es de que And una the way vez His works que is that aceptamos a once Jesús nos da we su have buen accepted espíritu Jesus, He gives us His para Spirit continuar la obra de to salvación. continue the work of salvation. Pero aquí dice que el And here carácter it tells us that the que character tendrán los que rechazan el plan. that will have those that reject the plan. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 1, Porque habrá hombres 2, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Acuérdense que carácter es que remember the character is pensar, the way you think, actuar the way you de act, una persona o grupo de personas. of a person, of a group Es of un people. proceder, It is the ¿verdad? way they El act. carácter, la gente dice, oh, mira, es que este fulano es así, o es Character así, es said, así. well, look, that ¿Cómo nos person is a certain conducimos? way. How do you Y conduct aquí yourself? dice And que here en it los tells us posteros días that in the last days, va a haber hombres there will be men amadores de sí mismos. that will love themselves. Jesús dijo, si me amas, Jesus says, if you mi love me, palabra guardarás. you will keep my word. Sin embargo, aquí dice que Nevertheless, here tells este us grupo de personas, ellos hacen lo que That this group of people quieren. do whatever they hacen lo que want, piensan, whatever they lo que think, sienten, what they feel, y se quieren conducir como ellos, a su and they want manera. to conduct themselves as they please. ¿Verdad? Right. ¿Estamos de acuerdo? Are we in accordance? Entonces son amadores de sí mismo. So they love themselves. Ávaros, dice lo que dice después. They love money. Ávaros. They love their money. Ávaros dice que es una persona o un carácter A person que like this ansía poseer that wants to possess muchas riquezas solo para Wealth. atesorarlas, just to treasure them sin compartirlas con nadie. without sharing them with anyone else. Uno de los sinónimos, hay un montón, pero uno de los que vi, que lo rescaté There's something that I wrote down here para compartir, to share es with que you. una persona que es un avaro es un desventurado, A person that is boastful, es un desventurado. Y cuando vi que decía desventurado en el sinónimo when I saw this word, de una persona que es avaro, ¿qué dijo el Espíritu por What does Pablo? the Dijo, es Spirit más say bienaventurado, ¿verdad? Dar. blessed be. Es lo contrario a acumular para sí. Entonces dice que en los posteros tiempos va a haber gente In the last days there will be people ávaros que no se van a llenar, that will van a not, querer más they just y want to have más. more and more Esa es and una more. conducta, That is the way que of es un acting proceder que en estos tiempos that in these va a estar times operando, va a will estar be trabajando, operating. ¿verdad? Entonces en nosotros que tenemos a Jesús, So in us that we have Jesus, que la avaricia no debe ser, you should not debe ser ¿qué? be greedy. El dar, You should be giving el to dar, others. ¿verdad que sí? To give. ¿Cómo me limpio yo de eso? How do I clean myself? Lo dijo from un those hermano del things? Salvador, dijo, ¿cómo me Like our limpio? brother said, how do I clean myself? Así, dale, Like this. Give. despojando. Porque Giving. el avaro, ¿qué es lo que hace? Because the person doesn't want to Retiene. give. They retain everything. Hasta esconde si se puede They even esconder. hide it if they can. ¿Sí? Pero el bienaventurado, But the blessed one, el que tiene el carácter de Dios, the hace one that has todo the character of lo God, contrario. does everything good. Por ejemplo, For example, le dije que hay tres I told you that there's 3 categorías, ¿verdad? categories. El que no ha recibido, The one that has not received,
El que ha estado en casa, the one that has been in pero no the ha sido house, despertado, but has not been awakened, y el que ha sido despertado. and the one that has been awakened. ¿Verdad? La iglesia, The church, ¿usted cree que la iglesia se ama a sí misma? do you think the church loves En el sentido itself in the meaning de que desobedece a Dios y hace lo que quiere. that it disobeys God and do ¿Verdad que no? as He pleases? O sea, la iglesia novia The bride no hace lo que church quiere. doesn't do no whatever se they ama a want. sí mismo en el sentido de Doesn't love hago lo que quiero. themselves No, by doing whatever hace they lo want. que el amado quiere. They do what the beloved one wants. El deseo del corazón del amado lo The hace. desire of the beloved is what they Es una do. entrega. It is when they give Es una themselves. entrega porque es lo mismo que hizo Jesús. Because the same thing that Jesus did. Dice aquí, It says here vanagloriosos. Esa es to have otro rasgo another character del carácter de este tiempo. of the character of the peligroso. people of this Vanaglorioso significa presumido to be presumptuous por alguna cualidad o capacidad. for a quality or a capacity they have. Es un fanfarrón, es un engreído. Someone that's proudful. ¿Ve? Ese es otro ingrediente de That's another del carácter ingredient del último tiempo. Of the character Diga, en of mí no va a the estar eso, en mí days. no está eso. Say, I don't have No those nos traits. despojamos, ¿verdad? Filipenses 2:3 dice, con humildad Philippians 2:3, estimen a los demás como que superiores. Ese es el antídoto. Si alguno de nosotros hay vanagloria. Soberbios dice. Es el siguiente que dice ahí. Soberbios to be proud, que se creen superiores, they think they're superior to altivos, others. orgullosos. Prideful. Ese es el carácter. ¿Usted lo puede ver Can afuera? you see that out there? ¿Sí lo ve? You see it? Blasfemos. Blasphemous Blasfemos es un ofensor means an offenser verbal contra Verbally. la majestad divina. against God's Eso es, majestic. niegan a Dios. They deny God. Ese es un blasfemo. This being a blasphemous person. El otro dice desobedientes To be a los disobedient padres. Esto es to their importante. parents. This is important. Son hijos que rechazan la disciplina. They're children that reject Un discipline. paréntesis. Parenthesis. Ya ve que en Hebreos You see that in Hebrews, 12, donde habla de la disciplina, where he speaks to us dice, hijo about mío, discipline, says, child, dice, no te pongas demasiado triste cuando eres do not azotado become por el sad Señor. where you being. Ya vimos en San Juan We've seen in John que una persona que acepta a Jesucristo that a person that accepts his recibe el Jesus, derecho, la potestad, they receives the right ¿verdad? De que su carácter sea that their character trabajado, moldeado por el to be Espíritu, molded by the Spirit por la palabra. through the Word. Pero aquí dice que But here it tells el us carácter de los últimos tiempos va a that the haber character of the people of the personas last days, there will be people desobedientes that are a disobedient los padres. to their parents. Desobedientes a los padres. Disobedient to their parents. Esa es la lucha That is the fight de la segunda categoría. of this second category. De la segunda categoría. Of the second category. Estar en casa Being in the house y no recibir la ayuda. and not receiving the help. Sin Jesús no podemos hacer Without Jesus, we can do nada. nothing. Sin el Espíritu, Without the Spirit, quiero decir, si el Espíritu está contristado, meaning if the Spirit is no sad, podemos hacer we nada. cannot do nothing. Ni orar se puede. Not even pray. Porque el Espíritu nos Because the ayuda. Spirit helps us. Porque el Espíritu intercede. Because the Spirit Porque el intercedes. Espíritu Because the nos ayuda en Spirit, la debilidad. Porque usted helps sabe us que in our la weakness. vieja naturaleza se quiere bajar. because you know that old nature wants to fall. ¿Verdad? Esa parte ahí que habla The part de here desobedientes a los padres that tiene it que talks ver about being disobedient to your en el parents, sentido espiritual, meaning the spiritual, como nosotros que hemos creído en Jesucristo. Dios. that have believed in Jesus. La Escritura The dice scripture tells en Gálatas us 4 que in cuando el Galatians niño 4 that when child, es niño, it's a child, Dios lo pone God bajo puts him qué? Ayos, tutores, under authority hasta el tiempo que until the señalado time that por is el Padre. designed by the ¿Para qué? Father. Para trabajar, For what? el to carácter. work the para, character. para que haya un desarrollo. So that there's a development.
Sin embargo, hay algunos que no Nevertheless, aguantan there's some that cannot endure this y caen en esa categoría and de fall in this desobedientes. category of disobedience. ¿Sí me está siguiendo? Are you following me? Porque si no, solamente lo vamos a aplicar como afuera, como la gente. Because if como we're la not gente just que going to no. apply it on the people out there. Entonces aquí dice Here it tells us que son hijos que rechazan la disciplina, that there are children that reject discipline, que no valoran, that don't give the value, que no aprecian that do not appreciate la instrucción, the instruction, que no aprecian that they don't appreciate la exhortación exhortation y la corrección. and correction. Y por ende sus caracteres son Therefore, their character irreverentes are not y sin correct. provecho. Se les van los días, Days go by, se les van los días. days go by. Hace rato leí algo Earlier, I read que me something gustó, that I liked de una persona, about a person, de un dueño de negocios, the owner of a business, que entrevista a that los has an interview que él va a contratar. with potential workers, Y una de las cosas que and one of the que él things hace that he does para checar el carácter, to check their es esto. character is dice this. que lo sienta He says this, he sits them down y les ofrece algo de tomar, and he offers them something to lo que drink, quieran, agua, jugo, whatever they café, want, lo que sea. water, juice, coffee. Se lleva a cabo la entrevista. The interview is taking Cuando place. terminan, Once they're done, Cuando termina la entrevista, once the interview is done, esto es lo que él this is what he pone ojo pays attention on para ver si el to see que está siendo entrevistado if es the digno one being interviewed de is ser worthy contratado. of being hired. Si levantan la tacita, If they pick el up vaso, a cup, lo que sea, y se lo llevan. whatever they use, and take it with them. Porque él está checando que Because he's tengan seen actitud, that they had a buena actitud, good attitude, buena actitud. a good attitude. Y que muchos Because many ahí lo dejan, just leave the cup there. no. This one doesn't. La actitud Their attitude es lo que nos va a llevar, is what's going to take a them la aptitud, to being la capable. buena actitud. The good attitude La buena actitud te va a llevar a la aptitud, al desarrollo. to develop Si yourself. eso no está, And that is not, if Se it's va a not there, batallar. you will struggle. se va a batallar. You will struggle. La obediencia es importante. Dile que está a la par, despiértate y la obediencia es importante. Obedience is important. Amén. Lo que sigue es ingratos. Ungrateful. Eso es otro de los peligros. That is another of the dangers. Ahí está en la palabra, ¿verdad que It's sí? in the word, right? Ingrato quiere decir un desagradecido. Ungrateful, someone that is not grateful. Ingrato, Ungrateful no agradable. is not pleasing. Esta la puse porque ese sinónimo me gustó. Dice que un I wrote this ingrato down. It says that an ungrateful person es un desabrido. is someone that Así has dice. no flavor. ¿El sinónimo? This is what it says it means. Es un desabrido. Someone without any flavor, No tiene sal, doesn't have any salt, no tiene sabor. doesn't have any flavor. No dan gracias. They don't say thank you. Es un peligro. And that's a danger. Por eso es que la alabanza tiene que ser This is why the praise has to be con sabor. with flavor. Pero dice que un ingrato But it says that Es an un ungrateful desabrido. person is someone without any flavor. no reconoce. An ungrateful person is not recognized. Un ingrato no aprecia. They don't appreciate. No hay gratitud. They're not grateful. Es desleal. They're not honest. Es infiel, dice. They're unfaithful. Y es egoísta. They're Ese es un ingrato. Ese es el carácter de los hombres de estos tiempos. Así dice That la is the escritura. No lo character estoy of the men inventando, of ¿verdad? these times. Así dice. Está fuerte, pero está It's bueno. strong, but Impíos dice. wicked. Impíos dice que no tienen Wicked amor is someone without love por lo bueno for the good things y por lo justo. and for the just. Son malos, They're evil, impuros, impure, irreverentes. and not Esto que es un reverent. impío. That is what a wicked Pero nosotros person no, ¿verdad is. que no? But none of us are. Fuera en el nombre de Jesús. Out in the name of Jesus. La otra
El otro rasgo the other trait que dice aquí que va a estar operando, that it says going to be operating, van a ser personas que no tienen afecto natural. people that don't have affection, natural affection towards others. No tienen afecto natural. Dice que son poco They're o no amables, not nice, sin corazón, without heart, faltos de amor natural, lacking of natural love faltos del amor natural de los padres hacia los hijos from parents to children y los hijos hacia los and padres. the children towards the parents. Falta de amor entre hermanos Lack of love among brothers, y entre las hermanas. among siblings. Pero ahí está hablando de un afecto And here's natural. telling us about a Por eso natural. Dios This is why vino a God nosotros y nos vino came to us sobrenaturalmente with the a overnatural empoderarnos. to strengthen us. Por eso nos dio su naturaleza This is why divina. He gave us His divine nature. Porque qué amor Because what nos ha dado el love Padre que nos dio a su has He Hijo. given us, that He gave us Y luego el His Hijo, only Son, and then His Son, Que nosotros éramos enemigos de Él when we're His abiertamente. enemies, Da la vida. gives His life Nos demuestra su afecto. and shows us His love. Y luego viene el Padre y nos pone un sello que es el Espíritu And then Santo y the derrama Father comes and ¿qué? Su puts His seal amor, on us and pours His Holy Spirit ¿Ve? love in us. su naturaleza. His nature. Es la nueva naturaleza. That is the new nature. Por eso nos dice, ama a tu hermano. This is why it tells, Ama a love tu your hermana. sister, love your Y sister. por eso es imposible And this is why it's impossible que alguien que está en la primera categoría que le digo, for someone that is in the first category, es imposible it is impossible que sea agradable. for them to be pleased, grateful, Amén. O que tenga afecto natural, pues. or for them to have natural love. En Efesios dice que Ephesians, it tells us el entendimiento está tan entenebrecido the understanding que el is corazón se so, pone duro. the heart becomes Se hardened. pone duro. The heart becomes hard. No hay afecto. There's no love. Implacables. Unstoppable. Implacable dice que no disminuye su intensidad o esfuerzo. That they don't diminish their No se rinde. intensity. No se compromete. They don't No es compromise comprometido. themselves. They don't make commitments. Es incapaz de cambiar. They're incapable of Es changing. un terco. He's stubborn. Apegado a un rumbo determinado. En Of este a way caso, of being. en el error. This case being in an error way of. ¿No le recuerda a alguien por ahí? Does this remind you of someone? Pero diga, levante sus manos derechas y diga, pero Let's say, gracias a Dios que nos But envió thank God Jesucristo. that He sends Jesus Porque Christ. si no, imagínese, Because if ¿quién not, can you cambia? imagine who changes? Y si no ha aceptado a Jesús, hay And que if you aceptar a haven't accepted Jesús. Jesus, you have to Porque accept solo Jesus. no vamos a poder. Because alone we No se va a cannot do poder. it. It cannot be done. Calumniadores People that speak bad about others. es atribuir It is to falsa y maliciosamente a alguien speak bad palabras, things about someone. intenciones Bad intentions o actos or actions que deshonren a la persona. that dishonor the other Ese es un person. rasgo That is a del trait carácter que va a fluir en estos tiempos. of a character will be Es una flowed persona at que va a these estar, times. A person is going to be looking at Mira others, esto y que aquí. pointing out others, ¿Sí o no? right? Y eso es un peligro. And that is a danger. Es un peligro. It's a danger. Intemperantes, Bad tempers, que no tienen autocontrol, no tienen that dominio they don't have propio. self-control. Uno de los frutos del Espíritu Santo One of the es fruits of the Holy el dominio Spirit propio. is to have self-control. Dice, es fácilmente arrastrado por They're tus deseos. easily taken by Ese es their un intemperante. desires. That is a person. El que sigue es crueles. The next one is someone that's cruel. No tienen compasión They don't have ante compassion el sufrimiento ajeno. before someone else is suffering. Y no solo eso, dice que And se not just deleita that, but en ello. they delight Eso es un themselves. cruel. They're cruel. Ese es el carácter para este tiempo. That is a character for the Qué people bueno. these times. Look, that's good. Qué bien. That's good. ¿Ve? You see, Está terrible, ¿verdad? this is something that's very horrible. Aborrecedores de lo bueno, They hate that which is good. detestan, They hate odian con violencia todo lo bueno. violently
Everything that's good. Específicamente todo lo que tiene que ver con Dios. Specifically, everything has to do ¿Verdad? deal Porque with ¿quién God. es el único bueno? Because who is the only one Dios. that's God? Good, God. Entonces, aborrécenlo. Therefore, they hate it. Vamos para no. No, they hate it. Pero dice que esto así va a estar en este But it tiempo. says that it will be like this in the last days. Traidores. Traitors. Un traidor es una persona que A defrauda. traitor, it's someone that defrauds. Es una persona que se le It's confía someone that you trust, y actúan de una manera contraria but they act a a lo different esperado. way to that which you Es un traidor. expected from them. That's a traitor. ¿No escogió Jesús a Judas? Didn't Jesus trusted in Judah, ¿No anduvo con él los 3 años? Wasn't he Escuchándolo walking around with todo him? allí, todo. listening El to him, círculo. Y todavía lo pusieron en and they even que cargara placed el him morral. to carry. Sí, pero ya estaba destinado, ¿no? Pero es un rasgo. But that is a trait Es un rasgo de un carácter of a character que va a predominar en este tiempo. that will be Porque in la these maldad times, está aumentando. because evilness is growing. Pero para nosotros, obviamente la But gracia, for us, the grace, si hacemos uso de la if gracia we take debidamente, use of the grace, eso no tiene que estar en la iglesia. that is not going to be at the church. En el cuerpo dormido, In the tal body that is vez. asleep, En la maybe. iglesia In the que va church a escapar, That is no. escaping, no. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Are we in accordance? Impetuosos. Impetuoso es una persona This is arrebatada, a person que se precipita, that it moves easily, que es violento, that is violent, impulsivo. impulsive, Este no dice, pero yo lo puse, dice mecha corta, pues. meaning Mecha they're corta. very easy Ese es un to catch a impetuoso. fight. Testarudo. El siguiente rasgo es The next infatuado. Infatuado es una persona, This is a dice, person, por lo general la infatuación obedece generally, this type of person, a una imagen Obeys distorsionada an image, o distorted exagerada de image, algo or exaggerator of o hacia something, alguien. or towards someone, Expresarse desatinadamente, to express wrongly porque about obviamente no something, entiende. because they don't understand. En griego esa palabra infatuado, eso sí lo puse. In Greek, this word means, ¿Sabe lo que significa? you know ¿Cómo? what it means? Foggy. A foggy Fog. mind. Foggy. Like, o sea, el juicio está foggy. The judgment is fog. Y And aparte de todo eso que dije, apart from all these se things that I creen told you, saberlo todo. they think they know it all. Ese es un rasgo That's another trait de las características de of los the postreros characteristics días. of the people in the last days. Amadores de los deleites They love the más que de Dios. delights of the world more than God. Estos solo piensan They only think about en lo terrenal in the things of the y world, son esclavos and they're slaves de sus deleites of their y placeres. desires and pleasures. Su deleite es para ellos mismos. Their delight is for themselves. Amadores más de los deleites que de Dios. They love the things of this world more than God. Está en Romanos 16:18 y Filipenses It's 3:19. in Romans and Philippians. El otro rasgo dice, tendrán apariencia de piedad. They will have an appearance of having mercy of others. Aquí sí, Here, usted se fija que la gente que you see the aunque no sean people, cristianos, ellos hablan de Dios. even though they're not Christians, they Ellos talk hablan de about God. Dios. Sí, They yo speak creo, about dice. God. Yes, I believe they say. Y se apoyan en sus And they rely obras. in their works. ¿Verdad? Dice, hablan de Dios, pero sus acciones They contradicen speak lo about que God, hablan. but their actions are contrary to what they're speaking. Entonces, tener apariencia de piedad They have appearance of es having hablar una cosa y mercy, hacer is to speak otra. something, but to be another thing. Y a ellos les parece bien esa situación, hasta And la they think defienden. their situation is correct. Dice el apóstol ahí, dice, a estos evita. Apostle says, avoid this kind of people. Y toda la lista esa, Of all these lists, obviamente está para que no esté en nosotros. obviously, Nada de eso. for us not to have none of these traits, Pero también para poder but distinguir also to be able to con las distinguish relaciones que tenemos. through the relationships we have, Porque es algo que va a estar fluyendo. because it's something that is going to be flowing. Y si vamos a estar ahí, pues hay que hablarles de Jesucristo. And if we're ¿verdad? going to be there, let's speak to Para them que about nazcan de Jesus, nuevo. so they can be reborn.
Dice, Dios busca en nosotros God seeks in us el carácter de Jesús. the character of Jesus. En cada uno de nosotros, In each one of us, el Espíritu Santo the Holy Spirit está arduamente trabajando is working para que el carácter de Cristo y su naturaleza, for God character and su nature, santidad, His holiness, su amor His love, y su poder and His operante powers sea en cada uno de nosotros para la gloria del Padre. in each one of us lives for the Amén. glory of God. Amén. Vamos a ponernos de pie. Let's pray.